Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rabe Torres, ¿cómo están? Es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de esta plataforma en su programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy vamos a hablar del por qué no te conviene perdonar. Y como lo hemos hecho, nosotros nos basamos en la literatura de los grupos de autoayuda. Voy a hablar sobre los 12 pasos y voy a hablar sobre el libro de Alcohólicos Anónimos. Como les digo, mis libros ya no tienen pasta, pero son muy viejitos y les tengo cierto cariño y ya no he encontrado nuevas ediciones. Pero bueno, hablando independientemente de eso, vamos a hablar del por qué no nos conviene perdonar. Hemos estado explorando nuestro grupo de autoayuda. Si tú no te has integrado, pues te invitamos. Tenemos un grupo de autoayuda todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora del centro de México. ¿Qué es un grupo de autoayuda? Bueno, pues los grupos de autoayuda se basan en este esquema de los 12 pasos que son originarios, son creados por AA y se han estado trasladando a diferentes problemáticas y temáticas. Pero el esquema principal lo tiene AA, por eso siempre me gusta basarme en este tipo de literatura, trasladado a la vida normal, cotidiana, con la problemática que tú tienes. No necesariamente necesitas ser un alcohólico para leer estos libros. A mí me ha encantado que hay muchas personas que han tenido como este interés en conocer los 12 pasos, que le mando un saludo a mi querida Chio, que ella me compartió los 12 pasos de Melody Beatty, de Codependientes Anónimos, que me lo estoy echando. Hay algunas cosas que tienen diferente al esquema, pero pues vaya, todo con la perspectiva, porque Melody Beatty es una fregona en cuestión de codependencia. Todo lo que quieran investigar y saber sobre codependencia, Melody Beatty tiene muchísimos libros muy buenos. Y ella sacó su esquema de 12 pasos para las personas que son codependientes. O sea, no necesitas tener o ser alcohólico para conocer estos libros. Los puedes leer, los puedes descargar, puedes llegar a un grupo normal de AA, solicitar unos 12 pasos, irte e irlos leyendo en tu hogar. Van más guiados a la cuestión del alcoholismo o de las cuestiones de las personas que tienen un problema de alcoholismo, pero todo va guiado a una ayuda para aprender a ser mejores seres humanos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre por qué no te conviene perdonar. Y me voy a basar, cuando tú empiezas a hacer un inventario, que es uno de estos pasos, después dice que tú tienes que trabajar como en la reparación del daño, pedir perdón o hacer una lista de las personas que tú ofendiste y pedir perdón, reparar el daño que causaste. E inclusive llegarán personas a ofrecerte perdón a ti, no necesariamente porque vivieron un cuarto y quinto paso. Tal vez hay una persona que te dañó, que se quiere acercar a pedirte perdón. Creo que los casos más comunes que a mí me ha tocado atender en terapia son personas que vienen de una infidelidad, de una situación de pareja, que yo me enteré de una acción que tuvo mi pareja, ya sea en una cuestión económica, ya sea en una cuestión pues con una infidelidad, alguna cuestión sexual o alguna cuestión de violencia. E inclusive puedo decirte que te perdoné y podemos volver a estar juntos, pero en el fondo no te he perdonado y no me conviene perdonarte. En eso nos vamos a basar en el programa del día de hoy. Resulta que dice un poco la cuestión de cuando tú analizas tus emociones, tus resentimientos, que lo platicábamos en la junta anterior. Decía que nosotros deberíamos de estar dispuestos a analizar nuestros resentimientos y a otorgar el perdón. Sobre todo dice este libro: el resentimiento es el ofensor número 1 del ser humano. Destruye a más personas que cualquier otra cosa. Del resentimiento, del dolor, del odio, se derivan muchos de los problemas que tenemos y sobre todo en contexto espiritual. Yo lo mencionaba ese día en la junta, lo escuché en una ocasión en una prédica de Juan Alberto Echeverry, que él decía que tú iniciabas con una molestia. Yo con mi pareja hubo un acontecimiento que me molestó, no lo aclaré, se añejó, se quedó ahí, lo guardé. Después de la molestia se convierte en resentimiento, y el resentimiento, cada vez que lo recuerdo, como dice la palabra, lo vuelvo a sentir. Pero no lo aclaré, no lo solté, no lo perdoné. Y posteriormente el resentimiento se convierte en odio y después en rencor. Y que en ese punto hay muchas personas que pues, el perdón no es algo tan sencillo de otorgar. Creo que la mayoría de los seres humanos estamos en alguna etapa de nuestra vida atorados en el perdón.
con alguna pareja, con tus padres. Inclusive hace un momento llegó una chica conmigo a terapia y me decía, Rebe, viví mi cuarto y quinto paso y me di cuenta que estaba resentida y enojada con Dios. ¿Por qué me dio los papás que me dio? ¿Por qué me dio el cuerpo que me dio? Porque soy mexicana, o sea, ¿qué gacho es Dios? Iba a decir otra cosa. Estoy resentida con Dios y quiero perdonar a Dios. O sea, para muchos es, por favor, te estás escuchando, pero muchos tuvimos que pasar por ese proceso, porque hay es un capítulo de un libro que les recomiendo leer, te venden el puro librito aparte, que se llama Memorándum de Dios hacia ti, de Og Mandino. Y en ese memorándum Dios está dirigiendo a ti, y en una parte del memorándum dice, tú, después de verte derrotado en la vida, buscaste un chivo expiatorio a quien culpar, una persona a quien pudieras culpar y que no se pudiera defender. Y me culpaste a mí. Tú culpaste a Dios de muchas situaciones que te han pasado. E inclusive en este proceso de otorgar el perdón, tienes que pasar todos estos filtros. Perdonarte a ti, perdonar al agresor o a la persona que tú consideras que fue tu victimario, que tú consideras que fue tu verdugo, que tú consideras que fue esa persona cruel que se comportó contigo de una manera, pues, que te dañó. Y posteriormente, perdonar la ofensa, perdonar a Dios. En algún punto, muchos de nosotros estuvimos enojados con Dios. Y yo creo que no está mal reconocerlo. Hemos culpado a Dios de muchas de las cosas que nos suceden. Y tenemos que vivir este proceso del perdón. Entonces, yo creo que en algún momento tendremos que pensar que la persona que más odias es también la persona que tú también has lastimado. No se puede dar, inclusive yo lo digo porque en el proceso de acompañamiento, pues tal vez tú viviste una cuestión que vienes arrastrando desde la infancia. Cuando yo doy acompañamiento en abusos sexuales, obviamente la persona carga un odio y un rencor hacia la persona que te quitó tu inocencia, que te quitó esta parte de tu sexualidad, esta parte de ser niños, que te mostró tal vez otro panorama, que hubo un abuso, una violación. Claro que estás enojado y no puedes excusar a la persona que te causó daño, lo entiendo, pero ¿de qué te sirve cargar ese odio y de qué te sirve no otorgar el perdón? Porque muchos de nosotros no otorgamos el perdón a nuestro agresor porque perdemos, hasta cierto punto va a ser algo de los puntos que he mencionado, porque si tú me quitas el perdón, si tú me quitas el dolor, ¿qué me queda? Mi vida gira en torno al dolor, estoy adaptado al dolor, inclusive es algo fuerte, pero me acostumbré a sufrir. Y si yo te perdono, o sea, ¿qué? ¿A poco te voy a ver como una persona normal? E inclusive yo a muchas personas les decía, en este proceso que yo he vivido de discernimiento, de yo mismo perdonar personas, liberarme, llegó un punto en que yo me ponía a reflexionar y decía, es que hay unos memes que son así, dicen, yo no quiero perdón, yo quiero venganza. El ser humano no otorga, todos tenemos esta sensación de justicia. Y apelamos a la justicia, apelamos a un Dios justo. E inclusive cuando nos suceden injusticias, por eso estamos enojados con Dios. Porque ¿a quién culpamos? Al humano, te enojas con él. Pero ¿quién hizo al humano? Y muchos nos vamos directo hasta con Dios. ¿Por qué permites esto? Y todos apelamos a esta sensación de justicia. Cuando vivimos injusticias, pues es este deseo de venganza, es este deseo de me la hiciste, me la vas a pagar, vas a ver, mira, déjate la anoto y después me la cobro. Y no te puedo perdonar hasta que te la cobre. Inclusive, ya te hice yo también daño, porque tengo que reconocer que yo también te he lastimado y no puedo ya, o no sé cómo perdonar. Voy a dar un ejemplo y es el más común que me ha tocado. Las situaciones de pareja, cuando hay un acontecimiento de adicciones, de infidelidad. Yo ya te dije que te perdoné, pero como lo he dicho en otros programas, la persona ofendida o la víctima posteriormente se convierte en victimario. Y yo en un momento fui la persona agredida, posteriormente yo soy el agresor.
yo hago comentarios sarcásticos, yo soy una persona dolosa y maquiavélicamente y sarcásticamente busco el momento indicado para cobrarte el dolor que me causaste. Y una de las cosas por las que no me conviene perdonar es precisamente eso, porque si yo te perdono, tendré que admitir mi incapacidad de que tal vez yo también fallé como pareja o yo también tuve algo que ver en esta reacción que tuviste conmigo. Si yo te perdono, tengo que admitir que si se dio la infidelidad, si se dio la adicción, si se dio la violencia, ¿cómo me quito esta parte de víctima? Porque entonces si yo te perdono y acepto que yo fui parte del problema, me quita ese poder que tengo sobre ti. Inclusive algo que vamos a hablar mucho en el resto del programa es ese ego que yo tengo, ese poder que siento que tengo sobre el otro. Si yo te perdono, tengo que admitir que yo también fallé. Y prefiero seguir jugando el papel de víctima a perdonarte. Prefiero seguir sintiéndome la persona agredida que aceptar la responsabilidad que yo también contribuí a esa agresión. Si yo estoy resentida, enojada o yo no quiero perdonar a mi pareja porque es un adicto, porque es un alcohólico, porque es un drogadicto o porque es violento, tendrás que admitir tu falla en que permitiste que llegara hasta esas consecuencias la relación. Porque nadie se hace violento de la noche a la mañana, nadie se hace adicto de la noche a la mañana. E inclusive si así fuera el caso, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué lo permitiste? No eres víctima, eres cómplice. Y si otorgas ese perdón, porque vuelvo al punto, nosotros en el interior, en el fondo, nuestra mente, seguimos esperando venganza, seguimos esperando justicia en el que nosotros queremos o no otorgamos el perdón porque queremos que el otro sufra un poquito lo que según yo me has hecho sufrir. Ese es uno de los puntos que tienes que analizar. ¿Por qué no te conviene perdonar? Porque tendrías que admitir que tú eres parte del problema. Y te gusta más ser la víctima y te gusta más ser la persona que cree que no es parte del problema, pero sí eres parte del problema. Estás ahí. Si llegan después a terapia conmigo y me dicen, Rebeca, es que es un neurótico, me grita y esto. Ay, tú nunca le has gritado y tú no contestas así y tú no lo ignoras y tú no eres sarcástica o sarcástico, pues, lo hablo conmigo en primera persona. Admite que tú eres parte del problema, que tú estás dentro de este círculo vicioso. Perdona al otro para que te puedas empezar a ver a ti, porque yo solo veo el daño que me hizo el otro, el daño que me está causando el otro, pero yo tengo que admitir que como pareja fallé, como hijo tal vez yo fallé, como hermano fallé, como amigo fallé, con quien estés enojado, con quien estés acumulando este odio, este rencor, esta falta de perdón. Reconoce un poco que si le otorgas el perdón a esa persona que te agredió, tendrás que admitir tu parte o tu corresponsabilidad del problema que estás viviendo con esta persona. Siguiente punto, no te perdono porque si te perdono tendré que admitir mi incapacidad de amar. Y yo creo que este es uno de los puntos más fuertes que podemos trabajar los seres humanos tanto en terapia. Es que cómo voy a perdonar y después tratar al otro como si no hubiera pasado nada. ¿Qué te pasa? Y eso es la voz viva del ego, ¿Tú crees que yo me voy a volver a parar como si no hubiera pasado nada? ¿Qué te pasa? Eso es una humillación. Esa es incapacidad de amar, no humillación, Tú no tienes la capacidad de amar al otro perdonando la ofensa. No tienes la capacidad de amarlo. Inclusive, lo diría un poco la cuestión religiosa, tener misericordia o compasión del otro, empatía, comprender el error del otro, amarlo. Decía, no recuerdo bien el santo que decía, hay que amar al humano, hay que aborrecer el pecado o la falla, porque no me voy a meter a cuestiones de pecados, sino que yo tengo que aprender a separar a mi padre del daño que me hizo, a mi hermano del daño que me hizo, a mi pareja del daño que me hizo. Puedo estar profundamente enojada con el daño
y tengo que trabajar con ese daño, porque sigue siendo mi pareja, sigue siendo mi padre, sigue siendo mi hermano, sigue siendo la persona con quien tú estés enojado. Pero otorgar el perdón es guardar este daño y verte igual como nos veíamos antes. Y hay una voz interna en nuestra cabeza que se llama orgullo, que se llama soberbia, pero sobre todo que la raíz viene del ego, del yo, que no permite verse así, porque entonces es una humillación, es una derrota, el que hay muchos cuestionamientos de las personas, dicen, Rebe, no lo perdono y no lo trato igual, porque si no, lo va a volver a repetir, y lo va a volver a repetir, y mira que lo perdono y lo vuelve a hacer, y lo perdono y lo vuelve a hacer. No tiene que ver con que no tengas la capacidad de amar. Ese tipo de situaciones tienen que ver con que no sabes poner límites, o no sabes alejarte, pero sigues prisionero de los actos del otro. El perdón es liberarte. En economía nos conviene. Tú eres el mayor beneficiado, solo que tu ego, tu mente, tu venganza no te lo permite. Porque si te perdono, tengo que amarte y tengo una incapacidad para amarte. Más no me caes bien, no te quiero perdonar. Inclusive la Biblia nos lo dice. ¿Qué mérito tiene amar al que nos ama? No tiene ningún mérito. Tendríamos que trabajar en amar al que nos dañó. En amar, en tener esta capacidad de amar, capacidad de comprensión de la persona que nos causó daño. Ojo, no voy a hacer como si nada, más bien, voy a hacer como si nada hubiera pasado. El acontecimiento sí sucedió, pero yo le voy a quitar la emoción. La emoción se llama odio, la emoción se llama ira, la emoción se llama tristeza. Yo a partir de ahí puedo generar muchos sentimientos. El dolor, la conmiseración, la victimez, el chantaje, pero yo le tengo que quitar esa emoción a ese acontecimiento. Sí me heriste, sí me dañaste, sí me engañaste, sí me golpearon, sí me violaron, sí sucedió, pero yo le tengo que quitar esa emoción y tengo que amar el acontecimiento para amarme a mí, otorgando el perdón al otro, aunque no te guste. Porque entonces yo tengo que entender que mientras no le otorgue el perdón al otro, y vuelvo al punto, no es que no quieras. Hay personas que llegan a terapia y me dicen, de verdad, Rebeca, no lo puedo perdonar. ¿Pero cómo que no lo puedes perdonar? O sea, tú me estás diciendo que estás enojado por algo que pasó hace 20 años, o hace 15 años, o inclusive aunque haya pasado ayer, que tú no sabes vivir en el presente. Porque entonces estás en este círculo del resentimiento, odio, resentimiento, odio. Lo pienso, lo recuerdo, lo resiento, la emoción vuelve. Lo pienso, lo recuerdo, lo resiento, la emoción vuelve. O sea, perdón, pero ya pasó. Una vez, y yo lo comentaba, llegó un chico que tenía un odio muy profundo con su papá. Y él contaba un acontecimiento que él llegó y su papá de chico, 8, 9 años más o menos, algo sucedió, porque no recuerdo bien, pero el papá lo golpeó. Y antes, pues tuvimos papás violentos, que eran, el otro día vi una imagen, se me hizo muy graciosa, pero muy real, porque había como 5, estaban así en hilerita 5 artículos, ¿no? Y decía el meme, ¿cuál de estos te tocó en tu infancia? Y estaba un cable, estaba un cinto, un fajo, estaba una chancla, estaba una escoba y estaba como una vara, una cuata, más o menos así, ¿no? Pues una vara, como un palito, no sé. Y entonces de repente empecé a ver los comentarios del meme y pues a los que tuvimos padres violentos, porque así fueron educados ellos, era la forma en cómo nos reprendían. Inclusive yo creo que nos tocó el jalón, el pellizco, pero luego empecé a ver comentarios que decían, y este chico fue uno, que su papá era capaz de agarrar el cable de un aparato electrodoméstico, la extensión, el fajo, pues la chancla, yo creo que nadie nos salvamos de ese, la escoba, y padres que de verdad descargaban su ira y su frustración con sus hijos. Tengo una chica que decía, Rebe, mi papá era alcohólico y mi mamá nos golpeaba. O sea, su frustración ahora lo entiendo, ¿no? Pero su frustración de ver un padre o un esposo alcohólico era una madre neurótica que se desquitaba con nosotros. Y le tengo odio a mi mamá.
no, le tengo resentimiento, no la puedo perdonar. Y voy al punto, no perdonas porque no puedes reconocer tu incapacidad de amar y no te conviene perdonar, ¿eh? Prefieres quedarte en el papel de la víctima que otorgar el perdón. Porque en este caso llegó este chico y me dijo, Rebe, y me lo contaba con dolor, y lo entiendo. Es que tú no sabes cómo me pegó y duré 3 días y recordaba que le ardía para sentarse su trasero y que tenía la raya roja y después los golpes y que no se podía sentar, ¿no? Entonces, y empezaba a llorar y le digo, eso es catarsis, es sacar la emoción, pero quítale la emoción al recuerdo, porque entonces cada vez que lo recuerdes, ese es el resentimiento, sigues en la emoción y no lo sueltas. Y todo proceso sanador tiene que llevarnos a aceptar el acontecimiento. Sí me pasó, sí me golpearon, sí me violaron, sí me faltaron caricias, sí me hicieron esto, sí sucedió, inclusive si nos vamos al presente, sí me fueron infiel, sí tengo una pareja alcohólica, sí odio a mis padres, sí estoy enojado conmigo, estoy enojado con Dios. Acepta el acontecimiento, pero quítale la carga emocional y tendrás que transformarlo en perdón, en amor. Yo sé que ahorita todos dicen, ¿cómo, Rebeca? O sea, suena bien bonito, pero tenemos que trabajar con esta parte terapéutica que te traiga la realidad. Porque entonces yo le decía a él, a ver, hagamos un ejercicio. Ahorita ya te acordaste de ese dolor. Cuando te pegó tu papá, ¿cuántos días te dolía al sentarte? No, pues como 3 días. Ah, bueno, entonces a partir de ahorita no te vas a poder sentar porque pues ya recordaste esto, te duró 3 días el dolor, entonces pues revívelo. Entonces me dice, Rebeca, pues es ilógico, estoy aquí sentado frente a ti, no me duele. Entonces, físicamente ya no traes el morete, porque me dices que te duele. E inclusive, aunque sé que a muchos no les gustará este comentario, a los que sufrimos alguna violación o algún abuso de chicos, físicamente a esta edad no está, porque sigue sufriendo. Entiendo el trauma, eso lo tienes que trabajar en parte terapéutica. Entiendo las secuelas, por eso tienes que ir a tener un acompañamiento tanto en la parte sexual, emocional, en la parte cognitiva, pero el daño físico no está, no existe. Tú lo vienes arrastrando y el daño físico que te hicieron hace años lo trasladaste a un daño emocional. Y ese daño, conforme ha pasado el tiempo, te ha quitado la incapacidad de amar. Tanto amarte a ti como amar al agresor, Porque si yo lo entendí cuando viví este proceso, dije, es que es imposible que me odie tanto, pero es real, porque yo sigo cargando a alguien que abusó de mí y la otra persona hace su vida como si nada. Y yo estoy sufriendo, y yo tengo traumas sexuales, y yo tengo traumas emocionales, y yo no puedo tener una relación sana, y yo me siento indigna, y yo me siento mal. Y yo me hice consciente de la gran incapacidad de amor que tenía, y eso me lo quitó el agresor. Y después dije, ¿por qué lo sigo odiando? ¡Qué tonta! Pero si lo perdono, voy al punto, no te conviene perdonar, porque si yo te perdono, como dice aquí en el libro, tendré que admitir mi incapacidad de amar. Y es mucho más fácil decir, me hicieron, soy víctima, que pararme y decir, no sé amar a una persona que me dañó. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Esa persona que te dañó duerme a un lado de ti. Esa persona que te dañó te trajo a la vida. Esa persona que te dañó te crió. Esa persona que te dañó es tu hermano, es tu pareja, son tus hijos. No me digas que no los amas. Solo que te pusiste una armadura y es más fácil decir, no te perdono, que amar a tu agresor. Y esto, yo sé que para muchas personas puede ser como es demasiado fuerte. Pues claro, eso es lo que te va a sanar. Aceptar que entre más resentido estés, tu alma, dice la literatura, y lo voy a ver si lo encuentro aquí en el libro, pero entonces dice que esta es una enfermedad del alma.
de lo que nosotros estamos enfermos. El resentimiento, dice, cuando es superado el mal espiritual, nos empezamos a sentir mejor mental y físicamente. Tendremos que ver si nuestro amor propio o nuestras relaciones personales son las que se vieron amenazadas. E inclusive hay una parte en donde dice la literatura, es que esta es una enfermedad del alma. Y entre más resentido estás, más podrida está tu alma, más te estás carcomiendo. Los pasos lo manejan así, A mí no me digas nada. Ahí dice la hoja y si no le gustas, arráncalo. La Biblia lo maneja así. A mí no me digas nada, arráncale en Mateo porque no te gusta lo que dice, Pero así dice. Tienes que amar al que te daña. Es muy fácil amar a los que te quieren, pero al que te daña no. ¿Qué mérito tiene amar al que te quiere? Y entonces, si tú no tienes la capacidad de amar, tienes que trabajar con tu ego, con tu amor propio lastimado, para llegar a ese proceso de otorgar el perdón. Por eso muchas personas se quedan atorados en esta parte del perdón. Tú puedes ir a un retiro, y no tengo nada contra los retiros espirituales porque nos ayudan. Pero yo les digo a muchas personas, tú vas a un retiro, vives una hora santa, lloras, estás en esta parte emocional, que es un catarsis, sí, es muy bueno, sí. Pero el perdón se tiene que otorgar en plena convicción, en conciencia, y a veces es paulatino, Cuando tú estás en una hora santa, cuando tú estás en un retiro, cuando tú estás en un momento emocional y dices, sí, lo perdono, porque a mí también me tocó, Yo estaba en un retiro y lloro, y sí, lo perdono, sí, ya quiero ser libre. Pues sí, lloras y te sale la emoción. Pero pasaron 2-3 días, volví a ver a la persona y yo, bueno, no que dije que lo perdonaba, no puedo. Y es donde nos quedamos atorados, no puedo. ¿Por qué no lo puedo perdonar? Porque fue emoción, y la emoción no es sanar. La emoción no es conversión. La emoción no es cambio. Sacaste la emoción, sacaste el dolor, tuviste un momento de catarsis y son muy buenos. Conforme lo vayas teniendo, yo a veces le digo a las personas, es la forma en que a veces lo puedo representar. Haz de cuenta que tú tienes una cubeta, pero cubeta, sino que un tambo o un tinaco, una cisterna, llena de agua sucia. Entonces, tú cada vez que vas a terapia, tú llevas una toallita, sumerges la cubeta, sumerges tu toalla en la cubeta, y entonces cada terapia vas exprimiendo por fuera, ¿no? Hoy quiero hablar de esto, mira. Y empiezas a exprimir tu toallita, ¿no? Y luego te acuerdas otra vez de alguna ocasión, vas y empapas tu toalla y vas al templo y rezas. Y conforme tú vas teniendo estos procesos de catarsis, de conciencia, de expulsar la emoción, vas a ir bajando el nivel de la cubeta o del tinaco o de donde tengas esta agua contenida. Eso es el proceso, pero conscientemente. Va a llegar un momento en que saques las cosas, que eso es lo que sugiere el programa, como un cuarto y quinto paso, expulsar todo lo que traigo y se cumple lo que dice la Biblia. La verdad te hará libre. Una cosa es que lo pienses, otra cosa es que te sientes frente a un terapeuta, que vayas frente a un sacerdote, que vayas con un guía espiritual, que vayas con un consejero, que te sientes y que digas, odio a mis padres, odio a mi hermano, estoy enojada con Dios. Es más, me odio yo, no me sé perdonar, no sé perdonar mis errores del pasado. Fíjate qué tan grande es mi incapacidad de amarme a mí, que no me puedo perdonar. No me conviene perdonar porque tendría que admitir que no sé amar. Qué difícil, pues lo tengo que hacer. Es más fácil que aprendas a amar conscientemente, es más fácil que tengas este proceso de otorgar el perdón, a que te quedes guardado tanta agua podrida, diría yo, ¿no? Estancado. El amor que no se mueve se estanca. El agua que no se mueve se pudre, se estanca. Tú estás igual. Tienes un chorro de amor contenido,
pero tu capa de odio, tu armadura que te pusiste, no te permite amar, no te das la oportunidad de amar. Y estás ahogándote, pudriéndote dentro de esta misma cuestión de estar solo. Pero creo que tenemos que llegar al punto. Tengo que entender que me falta amar. El perdón es un proceso, no es una varita mágica, pero tienes que estar dispuesto a querer perdonar. Siguiente punto. ¿No te conviene perdonar? No te perdono, porque si te perdono, te dejo de manipular. Porque los resentimientos que me han servido para aventarte a ti la culpa, la vergüenza, el dolor, y tú te has convertido en mi esclavo. Y esto se da más en las relaciones de pareja, ¿eh? Si te perdono, te dejo de manipular. A mí me pasa mucho cuando estoy en sesiones de pareja que hablamos de una situación del pasado y que les digo, ok, ¿sabes qué? Bueno, a partir de hoy queda prohibido hablar del pasado. ¿Por qué? Ay, sí, mira, sí que fácil, ¿no? Ya, todo pasó, ya. No, Rebeca, y voy al punto que dije en un inicio, ¿eh? Ok, ¿tú quieres una reconciliación de pareja o tú quieres venganza? Pues reconciliación, deja de hablar del pasado. Pero no te puedo perdonar porque si te otorgo el perdón, ¿cómo te manipulo? ¿Cómo te chantajeo? ¿Cómo te siembro culpa? ¿Cómo te estoy restregando tu error cada rato? No me conviene perdonarte. Y no tiene que ver con la incapacidad. Olvídate, regresaríamos a la incapacidad de amar. En este punto dice, no me conviene perdonarte porque si te perdono te dejo de manipular. Te dejo de hacer sentir poca cosa, por no decir otra cosa. ¿Me explico? Me estás quitando ese poder que tengo sobre ti. Cuando yo les digo a veces en esa cuestión, no van a volver a hablar del acontecimiento, ya te pidió perdón. Una vez me tocó una pareja que ella, sobre todo se nos da más porque lo digo, las mujeres somos más emocionales, pero me ha sucedido con los dos casos. Una de las partes, el que cometió algún error, pues se trabaja separadamente las sesiones de pareja, cada quien vive el proceso, tanto esta parte como de hacerse consciente del error y del daño que te causé, para llegar al punto del arrepentirme y el cambio profundo de conducta. Y la otra parte, que es la parte ofendida, pues tendrá que trabajar en esta cuestión de amarte, de perdonar, de liberarte, de soltar estas ganas de venganza. Llega un punto en que, bueno, pues ya trabajan por separado y hacemos una sesión juntos para hacer un cierre, para hacer acuerdos, para esto. Y entonces llega un momento en que, pues, ella me decía, Rebeca, es que en ningún momento me pidió perdón y yo me siento atorada en eso. A mí me hubiera gustado que mi pareja hubiera llegado y reconociera que se equivocó, que reconozca el daño que me causó, y en ningún momento yo pude expresar lo que sentí, porque cada vez que yo hablaba era ira, era soltar veneno y bueno, ya por separado cada quien trabajó sus cosas y bueno, pues vamos a hacer una sesión tanto para que él te pida perdón y reconozcas sus actos y sus consecuencias y tú pues le otorgues el perdón y le puedas externar lo que sentiste. Va. Pues llega ese día, llegan los dos y entonces él fue el que tuvo el error, ¿no? Entonces, oye, mira, pues te quiero pedir perdón porque reconozco que lo que hice te dañó, te lastimé en esto y esto y de verdad, pues perdóname, me arrepiento mucho, quiero que volvamos a trabajar en esta función de que el matrimonio funcione, ¿no? Pero este siguiente punto es el que me gusta. La otra persona, acuérdense que todos tenemos mente y ego, y nuestro ego es como un pavo real que se va inflando, ¿no? Y entonces ella voltea, lo ve y le dice, lo ve y lo dice, no lo siento sincero, Rebeca, no lo puedo perdonar. Y yo, ¿qué? No lo siento sincero. No lo veo arrepentido. Y entonces él volteó y me ve así como de, esta sesión era para perdonarnos. Y yo, ¿me das unos minutitos? Déjame platicar qué pasó. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿No está arrepentido?
Yo no le puedo dar el perdón así de fácil. Hasta que yo no sienta que está arrepentido, voy a perdonarlo. Y eso es el ego puro y a todo color, en vivo, puro y a todo color. ¿Quién eres tú para no otorgar el perdón? ¿Quién eres tú para medir si el otro está arrepentido o no? Vuelvo a lo que mencioné hace un momento. Si se sigue repitiendo la acción, no te falta perdón, te faltan límites. Pero ¿quién eres tú para no otorgar el perdón al otro? ¿Y quién eres tú para saber si está arrepentido o no? Porque entonces, si tú le perdonas, ¿cómo lo vas a manipular? Te quita un poder. Y no te conviene perdonar por eso, Analízate. Porque entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, a ver, pues ya lo habíamos platicado. Tú ya lo habías... Y ya en sesiones posteriores me dijo, Rebe, me ganó el ego, de verdad. Y es que otorgarle un perdón al otro te quita poder. Al ego te quita poder, te hace humilde. Y la humildad a veces no nos gusta. Ni la palabra nos gusta, en acciones menos. Y yo tengo que reconocer que a veces el perdón no otorgarte el perdón me conviene porque te puedo manipular. Y te puedo estar restregando tu error. Y parece que te regocijas en ser juez. Parece que te encanta señalarle su error al otro. Y perdón, tú no puedes señalarle su error al otro, no eres nadie. Eres humano también. Que te agredieron sus hechos, sí. Que eres la víctima, sí. Pero no eres juez. No te tomes el papel de juez. Siguiente punto y por tiempo. No te perdono porque si te perdono entonces tendré que dejar el pasado atrás y hacerme responsable del presente, del aquí y el ahora y de lo que viene adelante, del futuro. Y dejar el pasado atrás, creo que ese es un problema de muchos de los seres humanos, tenga que ver o no con el perdón. Pero voy al punto cuando lo digo en terapia. A partir de este momento no se vuelve a mencionar el tema. Y si se menciona, tienes que quitarle la emoción. Y si se menciona, tiene que ser para crecer, no para todos los puntos anteriores. Pero lo mejor es dejar el pasado atrás. Eso es lo tuyo. Y si te llega el recuerdo, haz oración, canalízalo de otra forma, calla tu mente. Pero no tienes por qué estar diciendo el pasado. Y yo creo que todos nos hemos topado con personas así. A mí me hicieron, a mí me esto, a mí me aquello. Sí, pero ya pasó. Vente al presente, avísale a tu mente que estamos en el 2022, por favor. Porque sigues hablando del 2018, sigues hablando del 1900 y cacho. O sea, por favor, entiende que el pasado ya pasó y que tengo que aprender a vivir en el presente. Y a veces no te conviene perdonar porque si te perdono, tengo que dejar el pasado atrás. Y si suelto ese dolor, ¿qué fregados hago en el presente? Yo no sé vivir en paz, yo no sé vivir bien, yo no sé amar. No, pues prefiero, mira, me agarro como un niño chiquito que se agarra de la falda de la mamá, de aferrarme al dolor del presente, porque no sé vivir, de aferrarme al dolor del pasado, porque no sé vivir en el presente. No sabría qué hacer en el presente si no te odio. Es más, no sabría ni de qué pudiéramos convivir, de qué vamos a platicar, o sea, caernos bien. ¿Qué te pasa? Analízate, porque entonces yo no puedo perdonar porque no sé vivir en el presente. Y es bien complicado vivir en el presente para muchos. Todos viven en el pasado, todos estamos arrastrando el pasado. Y creo que en este punto tenemos que entender que el perdón es algo que otorgamos, pero no al otro, a ti. Libérate de ese peso que vienes arrastrando. Libérate de esa losa que traes encima, de ese grillete, como los presos que van arrastrando antes su bola pegada a la pierna y arrastrándose toda la vida. Porque si pudiéramos representar todos los resentimientos, odios que cargamos, así caminaríamos, arrastrándonos, porque no sabemos cómo vivir en el presente. Y en este punto yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que tienes que empezar a hacerte consciente
ve a terapia, vive un taller, un cuarto y quinto paso. Nosotros los próximos talleres tenemos uno a principios de octubre, a principios de noviembre, ya pues, diciembre creo que ya será hasta enero que iniciaremos con los talleres. Pero si no, busca una terapia, busca un asesor espiritual, busca los talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, que son una joya, que te van a ayudar a trabajar con este proceso del perdón. El perdón no es, ay, mira, ya me nació, ya te perdono. Ojalá así fuera, y si así te sucedió en algún retiro, eres un bendecido de Dios, pero a la mayoría de los seres humanos normales no nos sucede así. Es un proceso espiritual, abandonarte a Dios, creer en Dios, tener este desarrollo espiritual, pero es un proceso terapéutico. Soltar la emoción, trabajarlo en cuestión del inconsciente y sobre todo, conscientemente, enseñarme a vivir en el presente. Ya pasó, sí te hirieron, pero ya pasó, suéltalo. Sé que suena muy sencillo, pero es todo un proceso. Date la oportunidad de perdonar. Hazte consciente de qué tanto peso tienes. Si tú vieras cuántas enfermedades se derivan de emociones acumuladas, cuántos estados emocionales de tristeza, de neurosis, de ira, de ansiedad tenemos aquí acumulados por la falta de perdón. La estadística de las personas que tienen enfermedades crónicas que están relacionadas con situaciones emocionales. Hay una persona que venía a terapia conmigo, mi querido Aarón, que él va y tiene este apostolado de acompañar, es ministro de la comunión y va con las personas que están enfermas a otorgarles la comunión en sus hogares. Y una vez en una sesión de terapia me platicaba y me decía, algunos que ya están muy malos, que ya están en algunas etapas terminales o en enfermedades, pero no se mueren, dice, o algunos que pues están malos, unos por la edad, otros, pero cuando te dan la oportunidad de platicar con esas personas, te das cuenta que muchos de ellos traen odios y resentimientos acumulados y muchos sufren en vida y muchos tienen enfermedades crónicas o terminales. No digo que sea el parámetro, a veces es genética, a veces es circunstancia de vida, a veces es algo que Dios te está otorgando para purificarte, pero a veces, y en muchos de los casos, son emociones acumuladas y es falta de perdón. Y yo creo que no es necesario esperarnos a estar en esta condición de vida para otorgar el perdón. Es un regalo para ti. Si el otro te quiere perdonar o no, inclusive hay personas que ya murieron y tú sigues enojados con ellos. O sea, a lo mejor tus padres ya no están y sigues molesto con ellos. Ve a terapia, ámalos, suelta ese dolor, suelta ese daño. Te lo mereces, de verdad, te mereces ser libre, te mereces vivir en paz, te mereces sobre todo amarte. Y eso es el mejor regalo que te puedes otorgar, perdonar, no al otro. Si el otro se arrepiente o no, es su problema. Pero tú deja de cargar ese peso, no te toca. Mi nombre es Rebe Torres, me despido, nos encontramos aquí a través de Valora Radio todos los días viernes y sobre todo, bueno, en la página de el programa de el grupo de autoayuda, les digo, el grupo de autoayuda es todos los lunes, Valora tu vida sin adicciones a las 7:30 de la noche. Si te quieres integrar, mándanos la solicitud o te mando el link para que mandes la solicitud, mejor dicho. Y nos encontramos en la página de 500 metros. Los que no la conozcan, bueno, pues aquí les dejo también el link un poquito más adelante. Mi nombre es Rebe Torres y de verdad deseo de todo corazón que hoy quede una semilla sembrada en ti, que perdonar es lo mejor que puedes hacer, aunque no te convenga, según nuestra mente y nuestro ego. Hasta luego.